Hola, mi nombre es Daniela de la Barrera Lozano, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato de la licenciatura en Derecho. En esta ocasión estoy cursando el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional y voy a realizar el reto número 5 que lleva como nombre ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre de mi asesor es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Para este reto nos piden analizar dos casos. Voy a dar lectura al primer caso. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, la policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nos ponen un planteamiento que dice: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Bueno, en primer lugar es importante mencionar que si Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, seguramente primero lo presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual consideró pertinente hacer llegar el caso a la Corte, ya que solo la Comisión o los Estados miembros pueden canalizar casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora sí, podemos iniciar diciendo que efectivamente perturbar el orden es considerado un limitante a la libre expresión de las ideas, de acuerdo al primer párrafo del artículo 6 constitucional. Sin embargo, como se menciona en el caso propuesto, Ana difundía ideas de manera pacífica y ordenada, lo cual es un derecho inviolable según lo establecido en el artículo 7 constitucional. Aunado a esto, en el Código Penal Federal no se tipifica la libre expresión de las ideas como un delito. La Comisión Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en México en 1981, en su artículo 13, señala que, y cito, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, artística o por cualquier otro medio o procedimiento de su elección. Comisión Americana sobre Derechos Humanos, 1969. Y debido justamente a que nuestro país es parte de dicha convención, está obligado a cumplir lo que ésta manifiesta, por lo que es responsable internacionalmente por violaciones a los derechos considerados en los artículos 5.2, que señala, y cito, que la persona privada de su libertad debe ser tratada con respeto. El artículo 7 que menciona, y cito, que nadie puede ser privado de su libertad física a menos que las constituciones o leyes de los estados así lo determinen de antemano. Que la persona detenida debe ser informada de las razones de su detención, la cual no debe ser arbitraria y debe ser llevada sin demora al juez para que se le determine su situación jurídica, y en este caso eso no sucedió. Adicionalmente a esto, algunas garantías judiciales de Ana no fueron observadas, como por ejemplo, no fue escuchada por tribunal o juez competente para la determinación de sus obligaciones de orden penal, no hubo beneficio de la duda, no se tuvo por inocente, no hubo comunicación detallada de la acusación formulada. Todo esto de acuerdo con el artículo 8, numerales 1 y 2, inciso B, de nuestra Carta Magna, en sus artículos 14 y 16 también contemplan la prohibición de la privación de la libertad o aprehensión sin orden judicial. Voy a dar lectura al caso número 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa.
Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El planteamiento para este caso dice: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Bueno, en este caso se presenta la misma imposibilidad que en el caso anterior, en cuanto a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reciba y atienda el caso o solicitud de una organización. Sin embargo, la responsabilidad internacional del Estado mexicano pues sí podría existir a partir de que fueron vulnerados algunos derechos de Andrés, a saber. Partiendo de la base de que México reconoce de pleno derecho la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que como parte de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos está obligado a respetar y garantizar los derechos señalados en esto. Tenemos que no cumple con la obligación suscrita en el artículo 1.1, que refiere a que la condición social no puede ser un argumento para negar su pleno ejercicio. Por otro lado, tenemos el respeto a su integridad moral, el cual se ve menoscabado mediante la inobservancia del artículo 5.1 del ordenamiento involucrado al boletinarlo mediante redes sociales, y de igual manera en el artículo 7.7, que establece claramente que nadie puede ser detenido por deudas. Si bien es cierto que el artículo 4 constitucional plantea la protección a la salud y que el artículo 403 de la Ley General de Salud confiere competencia a las entidades federativas para ordenar o ejecutar medidas de seguridad, también es cierto que la Constitución en su mismo artículo número 29, tercer párrafo, refiere que, y cito, la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021. En este caso, el Estado mexicano incumplió lo referido en el artículo 28, numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que menciona su obligación de asegurarse que la entidad federativa en cuestión cumpliera con las disposiciones contenidas en ella. Y bueno, en conclusión, en México se presentan situaciones de violación de derechos todos los días, lo cual al día de hoy se considera un problema grave y común. Sin embargo, esta excusa se usa en muchas ocasiones también para justificar casos que no son o no se tratan de violación a los derechos, y esto genera que estas denuncias pierdan su valor. Hoy en día se busca balancear y estabilizar estas denuncias para que sean aplicadas solamente en casos reales de violación a los derechos humanos, y se busca castigar a quien use esta alternativa, ya que propicia la anarquía y la mala administración de casos que podrían ser resueltos de otra manera, ya que en muchos casos no son determinados de manera correcta. Debemos tener presente que las leyes están creadas para regular el actuar de los individuos y por ello deben ser cumplidas a cabalidad.